tardes a todos. Me llamo Alejandro Esteban, soy residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Antes de nada, dar las gracias a la Academia por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y contaros un poquito de qué va mi especialidad desde mi punto de vista, claro. Bueno, antes de nada, lo primero, mi especialidad en una palabra. Hay varias palabras que pueden definir lo que hacemos, pero yo creo que la principal y con lo que yo definiría sería la palabra funcionalidad. ¿Por qué? Porque al final es el fin último de nuestra especialidad, es lo que queremos para el paciente, recuperar esa funcionalidad o al menos evitar que se pierda en patologías tanto agudas como crónicas, de distinta índole, que ya lo iremos viendo. A grandes rasgos, bueno, es una especialidad médica fundamentalmente, pero sí que tiene una parte intervencionista con ecógrafo, infiltraciones, ondas de choque, de hacer mano, cada vez es más importante. Luego también me gusta decir que cubrimos un poco ese hueco en patologías agudas entre Ale, ya estás curado, Ale, ya vida salvada, y la verdadera calidad de vida. Al final ese es un hueco que en ciertas ocasiones es un poco incómodo o poco agradecido, pero en muchas otras da muchos frutos y es muy beneficioso para el paciente. Es muy importante también en diversas patologías crónicas o con tratamiento conservador, ya sea patología neurológica degenerativa o fracturas con tratamiento ortoprotésico sin llegar a cirugía. Luego, el día a día básico de nuestra especialidad es la consulta de pacientes ambulantes. A quien no le guste la consulta puede desconectar y esperar a la siguiente ponencia. Es pues el lugar, el ámbito donde vemos a los pacientes nuevos, los valoramos, decidimos el tratamiento que ponerles, desde cinesiterapia motora, la fisioterapia que todos conocemos, hasta distintas herramientas, terapias físicas, como por ejemplo la magnetoterapia, onda corta, láser, infinidad de cosas que luego abordaremos un poquito por encima. Además de esas consultas, también tenemos distintos tipos de actividad asistencial, como pueden ser las interconsultas de pacientes ingresados, que nos hacen desde otras especialidades, desde otros servicios, ya sea pacientes postquirúrgicos de varias especialidades, ictus, síndrome de desacondicionamiento en medicina interna de señores mayores que llevan mucho tiempo ingresados. Luego también hay pocos, escasos hospitales, pero existen, donde la rehabilitación tiene planta de ingresados propia, como puede ser el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Es algo prácticamente anecdótico, pero que sí que me gustaba comentarlo. Y luego, por último, también, como os he dicho, tiene también la parte de intervencionismo, que ya puede ser infiltración de corticoides, de toxina botulínica, anestésico local, ondas de choque, todo ello con cada vez más presencia de la ecografía. La especialidad se subdivide en varias unidades, varias parcelas distintas y es muy amplia. Tenemos pues traumatológica, neurológica aguda y crónica y geriátrica, que sería un poco el grueso de los pacientes. Y luego tenemos otra tira muy larga de subespecialidades como respiratoria, cardíaca, suelo pélvico, logofoniatría, vestibular, pediátrica, neonatología, linfedema, ortoprótesis y amputados, patología del paciente crítico, medicina deportiva también. Como veis, pues tocamos muchos palos y esto pues da a entender que la mayoría de patologías tiene una rama por la que se puede rehabilitar de alguna forma. Los puntos positivos de la especialidad, sobre todo, como ya os he dicho, pues es muy amplia, es muy variada, creo que tiene un nicho para cada uno de nosotros y por eso es una especialidad que, si se elige, pocas veces va a defraudar, porque siempre va a haber algo que te llame más la atención, que te tire más, que te guste más para investigar, para profundizar en ello. No hay guardias de adjunto, que eso yo lo considero un punto crucial, pero no os preocupéis, porque si lo que queréis es mataros a trabajar y no tener vida, hay oferta laboral de sobra, tanto en la pública como en la privada, así que si lo que queréis es pasar consulta toda vuestra vida, día y noche, también lo tenéis.
Es una especialidad con muy buena calidad de vida, bastante tranquila. Nuestros pacientes son pacientes en los que no hay que correr, no nos enfrentamos a situaciones de vida o muerte en la que haya que decidir en pocos minutos un tratamiento, ¿vale? También es muy bueno porque trabajamos con muchas otras especialidades relacionadas con los puntos que os he dicho en la diapositiva anterior, e incluso profesiones no médicas, como por ejemplo fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, entre otros. Luego también es una especialidad con mucha capacidad de crecimiento. Al tener varios frentes abiertos hay muchos caminos por los que tirar, investigar y avanzar. Además, al ser también cada vez la población de nuestro entorno más envejecida, hay por lo tanto más patología crónica, más pérdida de funcionalidad y más trabajo para nosotros. Y por último, bueno, lo de Eco is the new Fonendo es un poco, viene a decir que la ecografía está en un auge ahora mismo, el avance de las tecnologías, la mejora de los aparatos de ecografía, la posibilidad ya de tener ecógrafos portátiles o incluso sondas que se conectan a tu propio móvil, va a hacer que en unos años todo el mundo, igual que llevo un fonendo, lleve un ecógrafo en el bolsillo. Es algo muy útil para muchas especialidades, pero creo que la nuestra se beneficia especialmente y podemos ser un poco de los pioneros en ese campo. Puntos negativos, porque como toda la vida tiene puntos negativos, el primero y principal es que es una especialidad desconocida. Nadie sabe lo que haces. Tú le dices a un paciente, buenos días, soy el médico rehabilitador, y lo más probable es que os conteste eso mismo. Pasa con los pacientes, pasa incluso con compañeros nuestros de otras especialidades, aunque es verdad que recientemente eso pues ha pasado ya a mejor vida en casi todas las ocasiones. El que sea desconocida también nos lleva al segundo punto, que es poco prestigiosa, en el sentido de que tiene poco caché. Si tú le dices a tu abuela, abuela, voy a ser cardiólogo, tu abuela dice, ay, qué bien, que mi nieto va a curar el corazón de las personas. Pero si le dices, abuela, voy a ser médico rehabilitador, solamente te dice, ¿y qué es eso? Y claro, tú miras todo lo que abarca tu especialidad y ni siquiera sabes por dónde empezar a contar a tu pobre abuelita. Pero, aparte de eso, es dependiente de otras especialidades. El trabajar con muchas de ellas también hace que nosotros, por norma general, no tengamos pacientes propios, pacientes de rehabilitación, sino que son todos pacientes derivados de otras especialidades para valoración y tratamiento por nuestra parte. Es cierto que en generaciones anteriores, hasta hace unos años, ha habido poco esfuerzo previo general, que hay de todo, por ser reconocidos. Esto también ha hecho, pues efectivamente, que no sea una especialidad muy conocida en nuestro entorno y también para la población general. Pero bueno, eso también nos da un margen muy grande de trabajo para volver a impulsar la especialidad, darla a conocer y en general, pues eso, hacerla avanzar hasta nuevos términos. Con respecto a la residencia de Medicina Física y Rehabilitación, son 4 años, ¿vale? De R1, principalmente, los primeros meses se suele rotar por tu servicio, por rehabilitación, pero no en todos los hospitales, ¿vale? Según el hospital. Luego, también el resto del primer año de residencia se hacen rotaciones intrahospitalarias por distintos servicios. En general, esos servicios suelen ser traumatología, neurología, radiodiagnóstico, medicina interna y luego otras como por ejemplo reumatología o neumología, unidad del dolor, ¿vale? Cuando ya pasas a R2 y R3 y R4, vas a rotar por las distintas unidades o consultas monográficas de tu propio hospital, ¿vale? Y además tienes la opción de tener rotaciones externas en otros hospitales que no son el tuyo, tanto obligatorias, porque es cierto que el BOE pauta una serie de rotaciones obligatorias. Por ejemplo, todo el mundo tiene que rotar en lesionado medular. Entonces, si tu hospital no tiene lesionados medulares, pues te tienes que ir a otro. Y luego hay optativas, que es lo que os dije anteriormente. Si estás interesado en
un campo concreto de la rehabilitación que no sea muy habitual, por ejemplo, rehabilitación vestibular, facial, deportiva, es algo que normalmente no se ve en muchos hospitales, siempre tienes la opción de pedir una rotación externa a un hospital, un centro que sí lo tenga y aprender de ello. De actividad complementaria durante la residencia de R1, normalmente las guardias son de urgencias médicas, ya sea de urgencias o algunos de planta. Eso es la regla. Según el hospital, en el mío, por ejemplo, en el clínico, desde R1 ya empezamos con guardias de traumatología. Luego, el resto de años, normalmente las guardias pasan a ser de trauma. Sin embargo, igual. Según el hospital, hay ciertos hospitales que vas a estar más años haciendo guardias de médicas y no de traumatología. Eso también es importante que preguntéis. Luego, en algunos hospitales hay consulta de residente. Son consultas en las cuales el propio residente lleva a sus pacientes, les pone tratamiento y les va revisando. ¿De acuerdo? Fundamentos para elegir hospital, varios. Os digo sobre todo los más importantes. ¿Qué consultas monográficas o qué unidades hay disponibles en tu hospital? Muy importante para ver qué es lo que vas a ver en ese centro. La posibilidad de rotaciones externas, en este caso para suplir la carencia de eso que no vas a ver en tu propio hospital. Luego, si hay consulta de residentes, esto es ya personal, pero me parece importantísimo porque te da la oportunidad de empezar a manejarte ya en una consulta de rehabilitación tú solo, manejando y gestionando tus propios pacientes. Luego también si tiene o no intervencionismo, qué clase de intervencionismo, con qué recursos cuenta. Los tipos y calidad de guardias, como ya os he comentado. El ambiente es algo muy importante, también depende de la persona. Hay gente que le da igual pasar 4 años amargado con tal de aprender, otros que le dan más importancia. Por supuesto, investigación, asistencia a cursos, asistencia a congresos y qué tipo de tratamientos, máquinas, ecógrafos disponen en ese centro. Al final, lo importante es... a ver... Ahí. Lo importante es elegir un centro, un hospital que tenga docencia, una buena docencia, que os haga caso, que os impulse a investigar, a estudiar y a aprender, que al final para eso estamos aquí. El ranking nacional os lo pongo un poco anecdótico, esto cambia cada año según las preferencias personales, según la localidad de los primeros puestos, es normal. Al final el dilema es si coger un hospital grande o un hospital pequeño. No me voy a meter mucho porque eso el resto de mis compañeros en general ya lo cuenta. Y los pros y los contras en este caso son los mismos. Un hospital grande va a tener acceso a más recursos, una patología más diversa, pero igual tienes ese riesgo de perderte entre la marea de tantos residentes, de tantos adjuntos, de tanta actividad. Un hospital pequeño te da la opción de ser más protagonista, de estar más al pie del cañón, pero verás patología menos diversa, tendrás que moverte más para hacer rotaciones externas y ver y suplir lo que no hay en tu hospital. Y luego, por supuesto, cada uno tiene opiniones personales y un ranking que se puede hacer según pregunte, ¿de acuerdo? ¿Con qué especialidades dudé? Bueno, yo es verdad que soy un caso un poco especial porque soy bastante quirúrgico, me gusta mucho traumatología, otorrino, incluso cirugía general, pero no lo he puesto para que no me llaméis loco. Y luego también, después del MIR, miré neurofisiología y oncología radioterápica, porque, ¿por qué no? Es una especialidad muy bonita y me llamó la atención. Al final, todo esto depende de preferencias, objetivos y circunstancias personales de cada uno. Yo sí que os recomiendo preguntar, preguntar y preguntar en todos los hospitales, en todos los servicios que podáis, haceros una idea con mi charla y con lo que os cuenten mis compañeros de lo que es la especialidad y sobre todo ver en qué especialidad y haciendo qué cosas os veis de aquí a 20, 40 años, porque es verdad que ahora mismo te puede gustar mucho una cosa, pero luego no verte haciéndolo en una temporada, ¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias, muchísimo ánimo para esta elección, seguid luchando por lo que es justo y al final salga lo que salga, os va a salir bien, porque si ya habéis llegado hasta aquí es porque sois de otra madera distinta y ya muy curtidos, así que muchísimo ánimo, muchísima suerte y un saludo.